Hacemos el repaso de la jornada número 6 en la División de Honor, 7 en el Grupo 4. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal? Aquí muy bien. Bueno, pues aquí estamos una semana más haciendo el repaso un poco de la División de Honor. Bueno, como comentábamos ya, o como avanzábamos, ya estamos en jornada 6, ya se van un poco configurando los equipos, ya se va viendo un poquito pues qué equipos pues tienen opciones de ser revelación, quién se está metiendo en Copa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues si te parece pasamos, no sé si hay titulares relevantes o pasamos directamente a repasar el grupo 1. Bueno, primero vamos a verlo, vamos a ir viendo los grupos y luego ya vamos desgranando. Venga, y luego vamos a para no hacer spoiler. Venga, perfecto, pues si te parece, arrancamos con esos resultados del grupo 1, de ese grupo gallego cántabro asturiano, y empezamos con el Real Sporting 4, Real Oviedo 0. Lugo 1, Roces 1. Montañeros 2, Valmiñor 1. Deportivo de La Coruña 3, Arosa 0. Pontevedra 3, Solares 1. Compostela 1, Gimnástica Torrelavega 0. Van Sander 1, Celta de Vigo 1. Y Real Racing 1, Racing de Ferrol 0. Bueno, pues ahí estaban esos resultados, ese pequeño tropezón del Celta, que vamos a ver cómo queda luego de cara a la clasificación. Y arrancamos, bueno, pues con ese primer partido, ese primer encuentro de la jornada, que enfrentaba al Real Sporting con el Real Oviedo, un duelo de reales, donde es el Sporting, el conjunto de Gijón, el que se lleva pues ese primer derbi asturiano de la temporada, goleando al Real Oviedo por 4-0, esta vez en mareo. Los locales, bueno, pues dejaron muy encarrilado el partido, con los goles de Álvaro Suárez, Nico Riestra y Dani Dalton. Antes del minuto 35, ya en la segunda parte fue Dalton de nuevo el que pues, ponía ese 4-0 final y definitivo pues para marcar un poco esa goleada en ese derbi. Sí, se lo lleva el Sporting. Cuando repasamos en el directo del viernes, vimos que en el balance de derbis de los últimos 5 años estaban empatados. Eran 10 partidos, 4 victorias para cada uno y 2 empates, pues ahora se revela la balanza en favor del Sporting. La verdad que ganó contundentemente. Yo creo que sienta muy bien ganar un derbi, sobre todo con asturiano, que sabemos. Sí, al final hay rivalidad ahí. Hay rivalidad ahí. Nos vamos ahora a Lugo, que bueno, se enfrentaba al Roces y fue un empate entre dos recién ascendidos, donde los penaltis pues decantaron el partido. Adrián Pérez adelantó a los gallegos desde los 11 metros, como decimos. El Lugo mantuvo el resultado hasta el minuto 83, pero Jairo Cofiño pues puso el empate con otra pena máxima para dar el empate a los asturianos y rascar un puntillo de su visita a Lugo, ante un Lugo que bueno, parece que ese inicio de temporada se está desinflando un poquillo y luego lo veremos porque ha entrado en descenso. Sí, es un punto, es un puntito que suma, pero que no le sirve para pues alejarse un poco de esa zona roja. Continuamos esta vez con el Montañeros Valmiñor, victoria muy peleada del conjunto coruñés frente a su rival. Los visitantes, bueno, pues se fueron al descanso con ventaja gracias al gol de Joel Rodríguez, y en la segunda parte los de Borja Guerreiro, bueno, pues consiguieron darle la vuelta al encuentro con 2 goles de Eli Flores y de Akex Aranaga. Sí, este partido que lo cubrimos nosotros, tuvimos ahí el hilo correspondiente. Sí, con toda la info. En nuestra red social, con toda la info, luego su crónica y un Montañeros que parece que poquito a poco pues oye, va sacando esos puntitos, sobre todo con rivales directos como puede ser el Valmi, para al menos pues eso, no sufrir tanto como la temporada pasada. Pasamos ahora a la gran victoria del Depor en el campo Arsene Iglesias ante el Arosa, que llegaba como tercer clasificado. Los de Miguel Figueira no dieron opción a su rival y a los 5 minutos Iker Gil adelantó a su equipo pues aprovechando un error en defensa. En la segunda parte, Álvaro Fraga sentenció el partido con un mano a mano en el 53 y con un disparo cruzado en el 75. El Depor que gana y bueno, aprovecha ese pinchado del Celta para ya estar muy muy cerquita de su contrincante. Es verdad que se quedan solamente un punto, pero bueno, victoria del Depor que pues le sirve para recortar esa distancia. Primera victoria esta vez del Pontevedra, del Solares, en el Manolo Barreiro, un doblete de Hugo Caride
dio ventaja a su equipo al descanso y en la segunda mitad Mejía recortó distancias. Pablo Vázquez fue el encargado de sentenciar el partido tan solo 3 minutitos después y bueno, pues dar esta primera victoria al Pontevedra que bueno, pues a costa del Solares, que parece que lo estaba haciendo bastante bien al principio ahora de temporada, pues bueno, tiene este tropezón. Sí, ambos conjuntos que bueno, no salen del descenso, pero bueno, al Pontevedra sobre todo yo creo que le viene muy bien anímicamente el conseguir por fin esos primeros 3 puntos de la temporada. Sí, es verdad que bueno, pues al final el Solares también, pues al ser recién ascendido, pues parece que le está costando, parece que por lo menos estaba puntuando estas últimas 5, al final creo que lleva 5 puntos en las 6 últimas jornadas, entonces bueno, por lo menos está puntuando, no sí, quedarse a cero para ir rascando eso, pero bueno, pues esta derrota sí que le hace un poquito pupita. Sí, vamos a ir ahora con uno de los equipos que bueno, se está posicionando un poquito como equipo revelación, que es la Sociedad Deportiva Compostela, que bueno, ganó a la Gimnástica Torrelavega en el Municipal de Santa Isabel. Un gol de José Ángel Reyes al minuto 72 del partido fue suficiente para que los gallegos pues se llevasen los 3 puntos y se mantengan en ese top 4 de la liga. Nos toca repasar el partido del líder, sorprendente, llamativo empate quizá del Celta de Vigo, que acumula pues su segundo empate de la temporada, eso es, esta vez ante el Van Sander. Los gallegos se adelantaron nada más comenzar la segunda parte gracias a un gol de Anthony, pero los de Miguel Villalba, bueno, pues consiguieron el empate final con ese gol de Bruno Uribe en Santander, y bueno, pues es verdad que es un empate que es un tropezón del Celta, que le hace recortar distancias, pero que no pierde el liderato. Sí, al final, pero también tenemos que, bueno, es que al final del Celta siempre lo decimos, tenemos que saltar un poquito la figura del Van Sander, que sabemos que siempre pues da mucha guerra, que es un partido que ya saliéndote de lo que son las canteras grandes, también es un partido a tener en cuenta. Como buen conjunto cántabro, no da tregua. Eso es. Y vamos a acabar con el duelo de Racings, el Racing de Santander, que consigue una victoria importantísima para salir de esa zona roja ante el Racing de Ferrol. El gol de Alejandro Lasso en el primer minuto de la segunda parte le dio la victoria a los cántabros 4 jornadas después para, como decimos, salir de ese descenso. Un descenso que bueno, que el Racing de Ferrol pues no evita, se coloca como farolillo rojo, pero bueno, sirve a los de Santander esta victoria para ir escapando y más o menos pues verle donde estamos acostumbrados a ver al Racing, sí, que son, al final el Racing, esa zona alta de la tabla. No ha empezado la temporada quizá todo lo bien que podría haber sido, que esperaba, y al final bueno, pues parece que ahora ya con esta victoria bueno, pues sale un poquito de esa zona de peligro, se aleja y va subiendo puestos. Vamos con la clasificación, si te parece, de este grupo 1 que ya tenemos por aquí, donde bueno, el Celta de Vigo sigue siendo líder con 14 puntos, con uno menos está el Depor, tercero es el Sporting con 12 y cierra ese top 5 con 10 puntos el Compostela y el Arosa. Ya a mitad de tabla el TSK Roces, el Deportivo Roces con 9 puntos, empatado con el Real Oviedo que le sigue, Van Sander y Racing de Santander con 8 puntos. Triple empate, Atlético Montañeros, Valmiñor y Gimnástica de Torrelavega con 7 puntos que cierran esa zona de permanencia. Abre la zona roja el Club Deportivo Lugo con 6 puntos, seguido de Solares con 5, el Pontevedra con 4 y cierra como farolillo rojo el Racing de Ferrol con 3 puntos. Y vamos ahora con ese grupo 2, con ese grupo del País Vasco, La Rioja y Navarra, con los resultados que ya tenemos por aquí. Comenzamos con ese Baskonia 0, Danopat 2. Villegas 1, Antiguoco 4. Aurrera Vitoria 2, Osasuna 3. Alavés 6, San Juan 0. Betoño 0, Leioa 2. Real Sociedad 0, Athletic Club 5. Oberena 4, Logroñés 1. Y Santuchu 2, Eibar 5. Bueno, pues a ver, resultados abultados en este grupo 2, en esta jornada. A ver, la verdad es que goleada del Antiguoco, goleada del Alavés, goleada del Athletic Club, goleada del Oberena, goleada del Eibar. La verdad es que, escucha, no es una lluvia de goles, es un torrente de goles esta jornada en el grupo de La Rioja, País Vasco y Navarra. Sí, la más destacada pues es el derbi vasco, que se lo lleva el Athletic Club muy por encima. Donde también estuvimos ahí. También estuvimos ahí haciendo la info y dos partidos. Cubriendo el hilo. Arrancamos con esa buena victoria a domicilio del Danok Bat en las instalaciones de Puyo ante el Baskonia.
Un gol en cada parte de Irizar, bueno, pues dio los 3 puntos al conjunto bilbaíno, que, bueno, pues, oye, pues ante uno de los, a priori, pues el Baskonia, ¿no? Que tiene un poco que defender esa posición de la temporada pasada, pues la verdad es que es una victoria contundente, o sea, importante, pues, para los de Bilbao. Sí, muy importante para ir escapando de ese descenso que en las primeras jornadas pues estamos más cerca. Vamos ahora con otra victoria a domicilio, esta vez en Logroño, de un Antiguoco ante un Villegas que sigue sin puntuar. Sin embargo, bueno, los de Julio Segura se adelantaron con el gol de Geray Barrue Tabeña, que volvía a su sanción tras 4 partidos, recordemos, y el Antiguoco reaccionó rápido, y con los goles de Naich Fernández, Gary Satín y Xavi Olaiz le dio la vuelta antes del descanso. En la segunda parte, de nuevo, Naich Fernández pues puso el 1-4 final y le dio esa victoria al Antiguoco para mantenerse esa mitad de tabla de un Villegas que no termina ni de puntuar ni de conseguir esa primera victoria. Sí, al final, bueno, pues le está costando un poquito al Villegas, al final en parte es normal, lo que pasa que, bueno, claro, al final pues un poco la falta de experiencia, de conformar el equipo, un poco, bueno, pues la salida, todo eso un poco al final, yo creo que bueno, pues hace un poquito de mella y, bueno, pues le está costando más quizá de lo debido. Siguiente encuentro, victoria disputada esta vez del Osasuna en su visita a las instalaciones de Olarambe. Bueno, esto no sé si voy a saber decirlo porque esto es, vamos, de traca. Mario Oselekosagirbobo Ogbemudia e Iria Musoe. O sea, yo no sé, o sea, increíble. Este chico, Mario, un saludo a Miguel que no está aquí. Pero escucha, Mariette se va a quedar Mariette porque escucha, si no esto, claro, que esto es que para hacer un meme. Sí, totalmente. No sabemos cuál es el segundo nombre, cuál es el apellido y cuál es. Bueno, en cualquier caso, Mario adelantó al conjunto local a la Vitoria a los 3 minutos de partido y ya en la segunda parte, bueno, pues los goles de Jaime Josa y de Adrián Martínez, bueno, pues le dieron la vuelta al partido. En el 89, de nuevo Jaime Josa, bueno, pues puso el 1-3, pero en la siguiente jugada fue John Arroniz, que le puso emoción, le puso salsa al encuentro y, bueno, pues sin poder finalmente darle la vuelta. Resultado final, pues de ese 2-3, victoria de los Osasuna, bueno, pues una victoria, como decíamos, disputada. Sí, el Osasuna que ya está, pues, un Osasuna que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Ya empieza a calentarse, ya empieza a coger un poquito ese ritmo de entrar en ese top 4 y no salir, ante un Aurrera que parece que ha empezado mal, mucho peor que la temporada pasada, que no la empezó ni tan mal. Vamos ahora con la primera goleada de este grupo 2, goleada del Alavés en casa ante un pobre San Juan que no tuvo opciones. Mateo Albarracín y Yarich Prat adelantaron a los vitorianos al descanso y en la segunda parte los goles de Raúl Pérez, Asier Alaba y Mateo Albarracín de nuevo y Xavier Tamarit en propia pusieron pues ese 6-0 definitivo para que el Alavés pues bueno se lleve no solo 3 puntos sino 6 goles que yo creo que en cuanto al ánimo del equipo sientan muy bien ante un San Juan que bueno pues poco pudo hacer. Sí, al final, bueno, oye, pues el Alavés que va escalando, que se va colando en esos puestos de arriba, en esos puestos de Copa, como es el mejor quinto del grupo 2, y bueno, pues al final de momento la verdad que está dando buena sensación el Deportivo Alavés. El Leioa, que sigue intratable en este grupo, gana a domicilio al Betoño, bueno, pues uno de los también recién ascendidos, para sumar su 6ª victoria consecutiva, pues llevamos 6 jornadas. Juan Ortiz en la primera parte y Beñat de abajo, en la segunda pues le dio la victoria a los de John Alday con ese 0-2 y bueno, pues un Leioa que está 18. Está líder, tiene 18 puntos de 18 posibles, le saca 3 a sus perseguidores, que no son pocos, la verdad que no son pocos, porque la verdad que... Son unos cuantos, pero bueno, ahí está primero, 16 goles a favor, 7 en contra, está intratable el Leioa, encima, bueno, ya tuvo un partido complicado, fue contra el Alavés y lo sacó muy bien. Veremos cuando le llegue, pues eso. Y yo creo que, fíjate, creo que es el momento de invitar a John Alday a que... Tiene pinta. Visite. Está comprando boletos. Sí, está comprando boletos, sí. Que vamos a tener que invitar a John Alday a que nos cuente un poquito. Lo único que tú sabes lo que pasa cuando aquí se hace un acto y por eso invita a alguien.
No, bueno, sí, es verdad que tenemos un poco la negra. Somos un poco gafes en eso. Cada vez que hacemos un artículo a lo mejor si yo, alabando el trabajo. Si yo lo sabe, va a decir, pues mira. No vengo a final de temporada. Cuando empate el primero o pierda el primero, vengo. ¿Sabes? Pero bueno, se intentará. Podemos hablarlo con él. Cuando pierda, vienes. Se intentará igualmente. Vamos, después de esa victoria del Leyoa, pues vamos con el gran partido de esta jornada, ese derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club, que se llevó el Athletic Club de una manera pues apabullante en Zubieta. Solo vimos un gol en la primera mitad, eso sí, el de Oyer en el 33, y en la segunda parte pues se desplegó el vendaval de los Leones, con los goles de Asier Torres en el 47, de nuevo Oyer para hacer el 0-3 apareció, Unax puso el 0-4 a 20 para el final y Joans pues redondeó la goleada para ese 0-5 definitivo y dejar pues yo creo que muy tocada la Real Sociedad por perder un derbi así. Bueno, al final yo creo que uno de los altos duelos de este grupo, al final pues es el primero un poco de esta temporada. Y hombre, la verdad es que pues en este caso pues los de Lezama pues lo ganan de sobra. Entonces, bueno, veremos a ver. Pero bueno, no tampoco he hecho, o sea, al final, bueno, es que claro, es muy contundente el resultado y al final es un derbi, entonces quieras que no. Pero bueno, la Real Sociedad está muy cerquita ahí de esos puestos, o sea que no creo que le cueste en exceso colarse entre los 4 o 5 primeros. No, pero bueno, vamos a recuperarse de este palo y ya está. Exacto. Continuamos con otra goleada espectacular, también en este caso, bueno, pues está ahí por la zona alta, en este caso de Loberena ante el Logroñés, que bueno, pues sigue sin terminar de arrancar los de Logroño. Los locales llegaron a ponerse 4-0 con los goles de Diego Hernández, Egoy Goñi, que marcó doblete, y Alex Remacha. El gol un poco del honor para el conjunto riojano lo anotó Veraco en el 86, pero bueno, pues nada, no tuvo muchas opciones el Logroñés ante el Oberena, que bueno, pues al final está situado en esa zona, como digo, en esa zona alta, en esa sexta posición, luchando con todos los grandes. Sí, ni más ni menos. El Logroñés, fíjate que cómo empezó el Logroñés, que fue ganándole un 4-0 al Athletic Club de Bilbao, pero parece que bueno, que se desinfló un poquillo. Y... A ver, ojo que está todo muy apretado, los 10 primeros puestos están muy apretaditos, ahí ganas un par de partidos claro, estás, pero bueno. Pero el Logroñés empezó muy bien, pero bueno, un poco llevamos muy poquito. Vamos al último partido de esta jornada, el Eibar, que sigue de dulce y en 2-1 goleada al Santuchu pues para seguir en lo alto de la tabla. Unai adelantó a los armeros en el 14 y 3 minutos después John empató el encuentro. Ya en la segunda parte, Aner hizo su doblete en el 50 y 51 para poner 1-3. Anarch Ochoa recortó distancias en el 64, pero un gol en propia de Bruno y otro gol de Pablo en los minutos finales certificaron la victoria visitante por 2-5 para mantenerse en ese segundo puesto y ser, pues de momento, la sorpresa de este DH2, el grupo el equipo de Asier Riesgo, junto con el Leyoa. Sí, al final, bueno, pues es también uno de los que está en plena pugna por ese liderato del grupo. Pasamos a leer esa clasificación como queda, que ya íbamos avanzando, y tenemos, bueno, pues al Leyoa, líder de este grupo 2 con 18 puntos, seguido de Eibar y Athletic Club con 15 puntos, el Osasuna, que con 12 se queda como cuarto clasificado y cierran esa zona alta. Quinto, sexto y séptimo son el Alavés, Oberena y Real Sociedad con 10 puntos, seguidos de Antiguoco y Danokbak con 9, Logroñés y Baskonia con 7 y cierra la zona tranquila como decimosegundo en la agrupación deportiva San Juan con 6 puntos. Ya en la zona de descenso, Betoño con 5 puntos, seguido de Horrera Vitoria con 2 y Santuchu también con 2, y el Villegas, que todavía no ha conseguido puntuar, pues como colista del grupo. Y nos toca ahora hacer, bueno, pues ese repaso del grupo 3, del DH3, ese grupo de Aragón, Cataluña y Baleares, y vamos a empezar con estos resultados. Resultados: Zaragoza 1, Huesca 1. Sabadell 2, Racing Zaragoza 2. Constancia 2, DAM 2. Montecarlo 1, Manresa 1. Girona 2, Mallorca 2. Cornellá 2, Nàstic 2. Español 4, Sant Cugat 0. Y Barcelona 3, San Francisco 0. Bueno, pues tenemos en este caso, si el grupo 2 era el
torrente de goles, pues el grupo 3 es empates. El grupo de los empates. Arrancamos este grupo con el derbi aragonés, que bueno, pues se saldó con un empate. Tras una primera parte muy igualada, tuvimos que esperar a esa segunda mitad para ver los goles, y en el 66 fue Nico Roche el que adelantó a los visitantes, y tan solo 4 minutos después Robert empataba el encuentro en el marcador. Un marcador que no se movió más ya en todo el partido, y bueno, pues un punto que se fue para cada equipo en este reparto de este Real Zaragoza-Huesca. Sí, el gran derbi de esta jornada era el vasco, estaba el asturiano, que era la jornada pues, de derbis, hasta 6 derbis contamos, ya lo iremos viendo. Pues uno de ellos era este derbi aragonés, que bueno, yo creo que permite al menos al Huesca seguir ahí afianzándose en esa tabla alta. Además era derbi y duelo directo, un poco así las dos cosas, Sí, más o menos. No, tenía chicha. Vamos ahora con un buen punto conseguido por el Racing de Zaragoza en su visita al Complex Esportivo Olimpia del Sabadell. Se las prometían muy felices los zaragozanos con los goles de Hugo en el 26 y Aarón en el 62, pero en los últimos 10 minutos pues los catalanes empataron el partido por medio de Marc y Nil. Así que pues nada, otro empate, esta vez con 2 goles más, con empatados. Sí, al final, bueno, pues el Sabadell está haciendo buena acopio de puntos este inicio de temporada. Es verdad que, bueno, pues se sabe un poco se queda un poco con ese mal sabor de boca para el Racing Zaragoza, que ya se veía con esos 3 puntos y que seguramente pues, le hubieran catapultado fuera de la zona roja, de la zona de descenso. Pero bueno, tendrá que esperar el Racing una jornada más, pues un poco para que se pueda materializar y pueda salir del descenso. La DAM pincha, bueno, yo no diría que pincha, diría que tropieza un poco por primera vez en la liga, porque se le estaba yendo muy muy bien. Esta vez ante el Constancia. Al gol de Guillem en el 46 para hacer el 0-1, pues respondía Pau para lograr el empate. Iker volvió a adelantar al conjunto cervecero en el minuto 76, y en la final, que fue pues prácticamente de infarto, en el 90 Valentino de penalti lograba rascar un punto para bueno, pues los de Inca en un partido pues que tenían a priori perdido. Sí, unos puntos que nos iba a dejar la DAM y rescató el Constancia. Sí, es verdad que al final, bueno, pues la DAM es verdad que pues le hace un poco de pupita, porque al final estaba en esa muy buena posición, en ese liderato, coliderato, pues disputado solo con el Barça, también un poco con el Mallorca, porque andan un poco ahí sí. Los tres, siempre los tres están un poco a regaña. Y hombre, pues es verdad que es un tropezón que le sabe un poquito mal, le sabe a gloria la Constancia, porque al final, pues bueno, pues un puntito que rascan por ahí y que bueno, pues por lo menos le sirve para salir también del descenso. Sí, al menos a la DAM pues no se desmarca mucho del Barcelona en esa lucha por la primera posición. Vamos con otro empate más, esta vez entre 2 equipos que tienen el mismo objetivo, que es otro de la salvación, el Montecarlo y el Nàstic de Manresa. El 1-0 fue obra de Ramón en el 30 y a 15 para el final Ashraf puso el 1-1 definitivo para un reparto de puntos entre aragoneses y catalanes que bueno, yo creo que no deja contento a ninguno, porque al final son rivales directos y siempre pueden ser rivales directos, lo mejor es sacar los 3 puntos, pero bueno, al menos les permite sumar. Sí, al final, a ver, lo importante ahora es que si no, estas primeras jornadas, que si no ganas, por lo menos que vayas sumando puntos para no quedarte muy muy descolgado, si no luego cuesta mucho. El que logra sacar un punto es el Girona, tras recibir a uno también de los cocos de este grupo, el Mallorca, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Al final pues están ahí en esa zona alta regañando los 3 equipos, Barcelona, DAM y Mallorca, y bueno, pues el Mallorca es otro que tropieza, digamos, esta jornada. Se fueron ganando el conjunto gironí al descanso con el gol de Toni, y en la segunda parte empató Hugo para el conjunto bermellón. A 5 del final, Richard puso al Mallorca por delante, y en el 87 Alex hizo lo mismo con el 2-2 final. Sí, buen puntito para el Girona, que se está consolidando en esa zona alta, que está bueno, ganando papeletas para que le pongamos como equipo revelación. Bueno, sabemos que la cantera del gironí pues tiene mucho talento, pero la verdad que se han reforzado muy bien, con muchos fichajes esta temporada. Y bueno, al final pues oye, luego lo veremos, pero está quinto y bastante bien. Vamos con el último empate por fin de este grupo 3, el que se produjo en el camp municipal de Cornellá entre la Unión Esportiva Cornellá y el Nàstic de Tarragona. Antes de los primeros 10 minutos de partido ya ganaban los visitantes con los goles de Héctor y Yuri, y en el 22 Pau hizo el 2-1, y a 1 del final de la primera mitad Adri empató para los tarraconenses.
Bueno, vimos los 4 goles en la primera mitad, en la segunda mitad no se vieron más goles y finalmente pues reparto de puntos para ambos conjuntos. Sí, al final el Español que sigue también en esa lucha, un poquito bastante cerquita, ¿no? Es verdad que bueno, pues se distancia en 3 puntos y 6 puntos del líder, pero bueno, está en esa quinta. Cornellá. Perdón, el Cornellá. El Cornellá que estábamos hablando. Es verdad que bueno, pues al final a ver, que me he quedado un poco liado, el colista. Efectivamente, bueno, pues al final es un empate que le viene muy bien el Cornellá, por lo menos para sumar. Sí. Al final pues un poquito a costa en este caso del Nastic, pero bueno, que el Nastic no ve tampoco afectada su posición en esta jornada. Pasamos, ahora sí, que hablamos un poco de esa goleada y nos estábamos haciendo spoiler. Pasamos a la goleada del Español en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, para pues seguir subiendo en esos puestos en los que están pugnando pues a poca distancia del líder y de los cuatro primeros. Itzel y Eloy hicieron los 2 primeros goles del encuentro, en el minuto 7 y el minuto 26, con ese gol tempranero, y ya en la segunda mitad de nuevo Itzel hizo el 3-0 en el 65 y a 8 para que concluyera el partido. Macar redondeaba esa goleada del Español frente al Sant Cugat, que bueno, pues al final deja al Español más o menos bien encarrilado de cara a saltar un poco ese liderato. Sí, parece que está cogiendo ya carrera el Español para subir a los puestos donde, pues bueno, más o menos a priori tienen que estar, que es ese top 4, top 5. Bueno, al final también partido a priori fáciles, ¿no? Sant Cugat, recién ascendido. Bueno, siempre se puede complicar, sabemos que el fútbol pues, es lo que mola, que cualquiera te puede ganar. Vamos con el último encuentro, el del líder, el Barcelona, que gana con solvencia y gracias a esta victoria pues es el nuevo líder del grupo 3. En el añadido de la primera mitad, Pedro Rodríguez hizo el primer gol del encuentro y ya la segunda parte, Pedro Villar, en el 73 hizo el 2-0. Apareció de nuevo Pedro Rodríguez para hacer su doblete en el 84 y cerrar esa goleada del San Francisco por 3-0. Al final, bueno, pues el Barça, que asume un poco este liderato, es verdad que aprovecha por los tropezones de Mallorca y Dam, y bueno, pues se coloca a 2 puntos de cada uno de ellos para repasar un poco esta clasificación, que creo que ya podemos tener por aquí. Eso es. Lo que decíamos, el Barcelona se coloca con 16 puntos, líder de grupo, seguido de la DAM y Mallorca con 14, y el Español, que con 11 cierra esos puestos altos. Quinto es el Girona también con 11 puntos, seguido de la Sociedad Deportiva Huesca con 9, empatado a 8 puntos están en Sabadell, el Real Zaragoza y el Nastic de Tarragona. Décimos en San Francisco con 5 puntos y cierra la zona tranquila el Montecarlo y el Constancia con 4 puntos. Con 4 puntos también abre la zona de descenso el Racing Zaragoza, y seguido del Manresa, Sant Cugat y Cornellá con 3 puntos. Y vamos con el grupo 4, ese grupo andaluz de Ceuta y Melilla. Los resultados que ya tenemos por aquí. Empezamos con ese Melilla 1, Almería 2. La Cañada Atlético 2, Cádiz 2. Vázquez Cultural 0, San Félix 2. Betis 5, Arenas de Armilla 1. Tomares 1, Córdoba 2. Sevilla 1, Sporting Atlético 2. Calavera 3, Granada 2. Mosquito 3, Málaga 2. Y La Mosca 2, Maracena 1. Bueno, pues ahí estaban esos resultados de este grupo 4, que ya va por la jornada 7. Os recordamos que siempre, bueno, pues el grupo 4, el grupo andaluz, de Ceuta y Melilla, como, bueno, pues, tiene más equipos, tiene que ir adelantando jornadas para tener en total 34. Victoria trabajada, comenzamos en este caso de la Almería, para llevarse los 3 puntos a casa, en este caso a domicilio. Abraham Lázaro hizo el 0-1 en el minuto 9 y Pau en el 44 puso el 0-2. El gol del Melilla, bueno, pues llegó un poquito tarde. Juan José puso ese gol del honor en el minuto 99, ya, bueno, pues haciendo honor al título de nuestro programa, al descuento, pero que no fue suficiente, pues bueno, para quedarse los 3 puntos en casa, o por lo menos puntuar. Sí, el Melilla, que parece que estaba empezando a salir un poquito ahí, sumando puntos, sobre todo a partir de conseguir esa primera victoria, pero bueno, al final se enfrenta a una Almería que sabemos que siempre es un hueso, sobre todo cuando es ya en casa, pues cuando le recibes también. Vamos con el Cádiz, que visitó, que también fue a Almería para enfrentarse a la Cañada, y bueno, no logra la victoria,
pero aún así se colocamos segundo por los resultados que se han dado, que luego veremos. Antes del cuarto de hora ya iban ganando los gaditanos con los goles de Abel e Iván. A los 10 minutos de la segunda parte, pues bueno, reaccionó la Cañada con el gol de José Antonio y de nuevo el 17 almeriense hizo el tanto del empate en el 92 para rescatar pues un punto muy valioso para los suyos. Sí, al final, bueno, pues ese empate que viene bien a la Cañada Atlético, porque al final, bueno, pues puntúa, se queda fuera un poco del descenso esta jornada, y es que hace un poquito de pupa al Cádiz, porque el Cádiz está ahí luchando por el liderato con el Real Betis y, bueno, pues le ha cortado un poquito las alas este tropezón. Bueno, a ver, veremos a ver cómo lo resuelve. Va bastante bien el Cádiz, sí. Miguel tiene que estar contento. Sí, bueno. El derbi malagueño se lo lleva en este caso el San Félix. Daniel en el minuto 60 y Hugo en el 83 dieron la victoria al conjunto malagueño para conseguir esos 3 puntos que para el San Félix ahora mismo son vitales, y que, bueno, pues le alejan un poquito más de esa zona roja. Sí, como decimos, siempre hay que enfrentarse a un rival directo por la salvación, pues llevar de los 3 puntos. Yo creo que es un objetivo claro, y más, pues bueno, como el San Félix, que lo ha hecho a domicilio. Entonces, pues son 3 puntos más valiosos todavía. Vamos ahora con el líder, con el Real Betis, que, bueno, para seguir en lo más alto, pues sigue ganando. Se fueron con esta victoria al descanso los béticos con 2-0, con los goles de Antonio y José. Y en la segunda parte un colosal Juan Rodríguez apareció, pues bueno, para hacer un hat-trick en 20 minutos, colocar ese 5-0 y dejar más que finiquitado el partido. Aún así, bueno, en la Arena de Armilla hizo ese gol de la honra con el tanto de Adrián Toro para, bueno, maquillar un poquito el resultado y que en vez de un 5-0 pues ese 5-1 definitivo. Bueno, era un partido, yo creo, complicado para la Arena de Armilla al final, porque juegas con el líder, juegas con el actual campeón de Copa de Campeones, el actual campeón de España, y al final, bueno, pues es verdad que, bueno, ha habido cambios en el equipo, están los mismos jugadores, pero bueno, al final pues un poco el estatus está un poco ahí, y el Betis, que es uno de los grandes de este grupo. La sorpresa de la jornada, pues aquí sí que la protagoniza en este caso el némesis del conjunto verde y blanco. La sorpresa, pues bueno, se dio en Sevilla con la remontada del Sporting Atlético de Ceuta. Como decimos, comenzó marcando el Sevilla por medio de Juan Manuel en el 14, y en la segunda mitad el conjunto ceutí remontó gracias al gol de David en el 52 y de Víctor en el 87. Bueno, poco que decir de este Sporting Atlético de Ceuta, que está haciendo los deberes sobre la marcha. Es verdad que parece que este año le ha costado un poquito más arrancar y calentarse, un pelín, pero va un poco por el mismo camino. Es uno de los equipos que la verdad que yo creo que tenemos que estar orgullosos, porque al final, bueno, pues es que encima de eso, cuando ves que gana el Sporting Atlético ya te sorprende, pero aún más, claro, cuando ves que es remontando, sí, y fuera final, de casa. Exacto, al final, quieras que no, pues oye, y viene de empatar al Betis. Sí, exacto. O sea, al final, bueno, pues yo creo que es una magnífica lección, yo creo. Sí. Yo creo que ya empieza un poquito a coger vuelo. Yacine, el míster nos decía que muchas gracias por los ánimos, que para el final es objetivo la salvación, pero es que nosotros sabemos del potencial del equipo. Entonces, nosotros sabemos que el objetivo del Sporting Atlético de Ceuta es la salvación, claro, cosa que, bueno, es lógica y normal, pero es verdad que llevan 3 temporadas haciendo el trabajo muy bien, y yo creo que, fíjate, que creo que es un poco la clave de un poco todo, ¿no? Al final, un poco el mantener el equipo en División de Honor 3 años consecutivos ya, un trabajazo que se hace, seguramente, bueno, por supuesto, pues el grupo al final que es una de las cosas que más hace, y hombre, yo creo que están marcando totalmente un hito. Sí, luego hay la historia del fútbol andaluz, del fútbol de la categoría y del fútbol saudí. Exacto. Sí, luego también al final esa colaboración que tiene con la agrupación deportiva Ceuta, pues también ha ayudado, porque bueno, como hace un día segunda, ya como que tienes un reclamo importante de cara a los jugadores y sobre todo a jugadores de último año. Exacto, al final tienes una categoría formativa que al final lo que intentas es crear jugadores competitivos. O sea, obviamente, pues bueno, tus objetivos son modestos o son humildes, claro, porque al final, bueno, pues vienes de donde vienes y nunca hay que olvidar eso. Pero lo que están haciendo yo creo que es de quitarse el sombrero. Sí, completamente. Veremos, o sea, nosotros confiamos en que haga otra, a lo mejor que igualen al menos la temporada. Sí, escucha con igualar. Eso es.
Vamos con uno de los equipos que había empezado muy bien en la liga para ser recién ascendido. Esta vez, pues bueno, que es el Tomar, esta vez pierde ante el Córdoba. Y un Córdoba que gana para seguir esa parte alta de la tabla. El partido se abrió a los 15 minutos. Miguel adelantó a los verdiblancos en el 76 y Álvaro empató en el 81. En el 88 Francisco Javier hizo el 1-2 final. Y bueno, pues lo que decimos, 3 puntos muy importantes para el Córdoba, que sigue pues poquito a poco ganando partidos y al final pues está colando en esas posiciones altas de la tabla. Sí, al final, bueno, mitad de tabla. Es verdad que, bueno, pues a costa un poquito del Tomares, que todavía por no terminar de carburar, aunque lo mismo, está puntuando. Así que, bueno, yo creo que de momento todo calma y todo sigue como está. Seguimos hablando en este caso del Calavera, que sigue de dulce y logra los 3 puntos, en este caso ante el Granada. Milko adelantó a los sevillanos en el minuto 33 y Juan Manuel pues amplió esa ventaja en el 63, y en el 66 Rafa fue el que recortó distancias para el Granada. Es verdad que poquito después, en el 69, Enrique de Bronce pues empataba el encuentro, y en el minuto 70 Álvaro hacía el definitivo 3-2, que era pues el resultado final que daba los 3 puntos al Calavera, al conjunto de Sevilla, para pues, ponerse por delante del Granada en la tabla. Sí, el Calavera tenía un partido muy importante porque sabemos que el Granada siempre es un equipo muy bueno, que tiene muy buena cantera, que siempre está en ese top 5, al menos top 6 de la tabla. Oye, pues el Calavera ha cogido una racha muy buena, lleva ya 14 puntos de 21 posibles. Y gana, ya no es que se gana el Granada, sino como bien has dicho, pues encima para adelantarles en la clasificación. Uh-huh. Vamos con uno de los equipos que también se están eligiendo un poquito como equipo revelación, porque es ese Club Deportivo Mosquito, que logra una importante victoria ante todo un Málaga. Un doblete de Gonzalo en el 14 y en el 23 puso el partido muy de cara a los locales y recortó distancias Moisés en el 31. A 3 para el final, empató Sebas para los malagueños y en un final de infarto, Racine logró 3 puntos de oro en el 95 para el Mosquito, para conseguir esos 3 puntos que saben bien ya por ganar al Málaga y saben mejor por lograrlo en el 95. Sí, porque además es uno de los duelos directos de esta jornada y al final pues el Mosquito pica y pica alto. Se te ha quedado huevo. Se ha quedado huevo. Vamos con el partido, con el encuentro que es ya pues el último de esta jornada, el de la Unión Deportiva La Mosca y el Maracena. Otro bicho. Segunda victoria consecutiva para la Mosca, para alejarse de esa zona de descenso. Los goles pues se los repartieron Raúl en el minuto 2, en ese gol tempranero, y Luca en el 89. Volvió a marcar Luca en el 95, pero lo hizo en propia puerta para añadir un poco de picante a la final del partido, aunque pues el Maracena pues no tuvo tiempo para más y finalmente pues el resultado de 2-1 se quedaba en casa. Sí, la Mosca, que ya son 2 victorias consecutivas que le sirven para salir de esa zona roja, y el Maracena que ya nos dijeron que no tenía pinta de ser el Maracena del año pasado, y parece que lo que nos dijeron se está cumpliendo, porque le está costando a los granadinos. Vamos con la clasificación que ya tenemos por aquí, y es que vemos a ese Real Betis primero con 17 puntos, seguido del Cádiz con 15. Tercero y cuarto son el Sevilla Sevilla y Calavera, empatados a 14 puntos, y quinto el Granada con 13. Uh-huh. Sigue el Mosquito con 12 puntos, seguido del Córdoba con 11, Málaga con 10, el Sporting Atlético, mitad de tabla, con 9 puntos, empatado con el Almería también a 9 puntos, seguido de la Mosca y San Félix con 8, y el Cañada Atlético, que con 7 puntos cierra la permanencia. Con 7 puntos también pues abre la zona de descenso de la Unión Deportiva Tomares. Con 5 sigue el Melilla, al igual que el Vázquez Cultural. Penúltimo es el Maracena con 4 puntos y cierra como farolillo rojo el Arena Zalmilla. Nos toca repasar el grupo 5 de la División de Honor y arrancamos con esos resultados de la jornada 6. Diocesano 0, Badajoz 0. Tribal Valderas 2, Real Madrid 3. Getafe 0, Alcobendas 0. Las Rozas 4, La Cruz Villanovense 1. Unión Adarve 1, Valladolid 0. Burgos 2, Leganés 2. Unionistas 3, Sporting Hortaleza 1. Y Rayo Vallecano 1, Atlético de Madrid 2. Bueno, pues esos eran los resultados. Es verdad que pues algún resultado más llamativo que otro. Y bueno, pues podemos arrancar un poco con ese primer encuentro de la jornada, ese Diocesano Badajoz.
Un empate sin goles en este derbi extremeño, a pesar pues de que ambos equipos lo intentaron hasta el final, pues ninguno consiguió abrir el marcador. El Dioce, bueno, pues consigue al menos el primer punto de la temporada y bueno, pues el Badajoz puntúa un puntito que bueno, pues le viene bien por tener el punto. Para seguir fuera de descenso. Eso es, para mantenerse un poquito, por lo menos para puntuar esta jornada. Sí, el Diocesano que le está costando bastante. Así que bueno, después de este 0-0 pues vamos a un partido de 5 goles, a ese partido del Real Madrid, que sigue con pleno de victorias tras vencer en la Canaleja al Tribal Valderas, aunque con sufrimiento. Los madridistas arrancaron el partido a la perfección con los goles de Adrián Pérez y Beto, que volvió a hacer un gol desde su propio campo al ver al portero adelantado. Todo pues sucedió en los primeros 20 minutos, y una desventaja que no afectó a los locales, que mejoraron en el tramo final de la primera mitad con el gol de Roy López. En el inicio de la segunda, cuando el Tribal buscaba el empate, pues bueno, apareció Carlos Díez, que anotó con un cabezazo ese tercer gol para el Real Madrid. Y lo de Fernando Galiano, pues bueno, se rehicieron rápidamente. Sadrak Adó hizo el 2-3 y asediaron prácticamente al conjunto blanco hasta el final del encuentro, buscando pues bueno, ese gol del empate. Aunque bueno, pues no llegó, pero aún así yo creo que es un partido muy valorable del Tribal ante todo un Real Madrid. Hombre, desde luego es un partidazo en mayúsculas. Porque es verdad, sí, porque es verdad que al final nosotros estábamos allí, es verdad que el Madrid tenía control del partido en la primera parte, la verdad que no tuvo o sea, obviamente había tensión en el encuentro, y es verdad que pues el Tribal lo planteó también muy bien desde principio a fin. Yo creo que el Madrid tuvo la primera parte bastante más controlada, de hecho iban 2-0 en el minuto 20, en el minuto 25 ya iban 2-0 ganando, pero es verdad que la segunda parte se complicó, se revolvió, el Tribal Valderas se rehizo completamente, y la verdad es que dio un partidazo y dio muchísimo juego. Entonces yo creo que bueno, pues el Real Madrid pues bueno, se vio un poco avasallado por esa intensidad que le puso ese picante que le puso el Tribal. Desde luego es un 2-3, pero es un partido que podía haber sido perfectamente un empate y sería justo. Y bueno, pues al final pues nos gusta este tipo de competición. Sí, mucho. Sí que es verdad que es que yo veo muy claro que no digo, le voy a decir todo los descuentos, porque a mí el Tribal me gusta mucho cómo juega, yo creo que puede ser equipo de revelación, y es que si juega como jugó contra el Real Madrid, está claro que el entrenador no lo verá así porque siempre es más comedido, ¿no? Y los jugadores, pero nosotros como no tenemos que ser claro, nosotros como no, pues viéndolo desde fuera, jugando así el Tribal, la salvación la consigue de sobra, pero de sobra. Sí, pasamos al siguiente encuentro, ese Getafe Rayo Alcobendas, un partido que terminó en empate a 0, en el encuentro donde Nacho Marina, bueno, pues volvió a emerger como héroe al parar un penalti. Un empate que bueno, pues no satisface a ninguno de los dos equipos, pero que bueno, pues seguro dejará pues más contentos a los visitantes. Sí, otra vez Nacho Marina, otra vez parando un penalti para salvar a los suyos. La verdad que tienen un seguro ahí el Getafe bajo palos, a pesar de que bueno, que no logra hacer los goles para hacerse con la victoria. Al menos tiene a Nacho para que no le hagan goles. Vamos con una victoria de Las Rozas, que ganó cómodamente a la Cruz Villanovense en un partido donde bueno, los locales se pusieron por delante con 2 goles en 2 minutos prácticamente. En el 32, Jorge Martínez aprovechó un error en la salida del portero para marcar el primero, y en el 34, Gonzalo Aranaz hacía el segundo tras un gran disparo. En el 45, Nico Navarro marcaba un golazo del centro del campo para bueno, pues, sorprender a todos y poner eso 2-1 en el marcador. Y en el minuto 6 de la segunda parte, una gran jugada de Gonzalo Aranaz por banda derecha acaba con un centro que remató Guille de la Mata para poner el 3-1. El gol para redondear esta goleada, ese 4-1, lo hizo Julio González tras transformar un penalti que el árbitro pitó en el 90. Al final, bueno, pues victoria cómoda para Las Rozas, que siguen los de Juanjo Herrero, siguen por ahí arriba en ese 5º puesto, así que bueno, la verdad que Fortín Navalcarbón, y a pesar de, bueno, pues al final un poco a costa de la Cruz Villanovense, que no termina de carburar esta temporada, parece que no terminan de salir las cosas, y bueno, aunque ha puntuado, pero
se le ve un poco más complicado de lo normal. La Unión Adarve sigue de dulce, se mantiene en esos puestos de copa tras ganar al Real Valladolid. Bogdan en el 37, bueno, pues fue con un buen remate de cabeza, hizo el único gol del encuentro, y los de Ganapanes, bueno, pues se hicieron con los 3 puntos con esa garra que les caracteriza. Fortina va a acabar más Fortines Ganapanes, ¿no? Pues sí, 2-1 de los de Alberto de Miñambres, que bueno, que empiezan a poquito a poco a soñar un poquito más, a ilusionarse un poquito más. Vamos con el Burgos, que consigue un valioso empate en casa ante el Leganés, ahí en Castañares. Ambas partes pues estuvieron igualadas, porque bueno, en el 6 Miguel hizo el 1-0, perdón, y al final de descanso empató el encuentro de Iker Bachiller con un golazo de falta. En la segunda mitad se volvió a adelantar el Burgos y a 10 para el final, perdón, por medio de David. Y bueno, de forma agónica, los de Manolo Rueda en el 95, por medio de Alejandro, pues lograron empatar el partido para rascar un puntito que tenían en un partido pues casi que perdido. Sí, al final, bueno, pues un empate ahí para en el Burgos Leganés, un empate que bueno, pues yo creo que deja con una mala sensación a ambos conjuntos. El Leganés parece que todavía pues no termina de hacerse un poco este año al grupo, a la categoría. Sí que es verdad que Manuel Rueda nos comentaba en las primeras jornadas, bueno, pues que todavía que tenía un poco que amoldar esos jugadores, ese equipo, ese grupo y tal, y bueno, pues parece que le está costando un pelín. Es verdad que bueno, que puntúan esta jornada, están fuera del descenso, pero bueno, no es el Leganés que tenemos estos últimos años que estamos acostumbrados a ver. Veremos a ver más poquito a poco, que vaya de menos a más. Y el Burgos, bueno, pues que sigue en descenso, que puntúa esta jornada, pero que también pues está un poco en la dinámica de Diocesano, de Villanovense. Y como acabó el año pasado. Sí. Al final un poco reguleros. Unionistas se hace con una victoria muy importante, que estaba un poco en esta rueda de estos equipos del descenso, pero se hace con una victoria esta jornada muy importante, esta vez frente al Sporting de Hortaleza, en esa lucha por no descender, por mantener categoría. Anthony adelantó a los locales en el 33 y Adri amplió la ventaja en el 73. Y a 10 minutos para el final fue Leo el que recortó distancias, en este caso para el Sporting Hortaleza, pero Antonio, bueno, pues certificó la victoria del conjunto salmantino con ese gol en el 94. Y bueno, pues una victoria importante porque hace a los unionistas poder respirar un poco, quedarse al borde de esa permanencia y bueno, pues esperar una jornada más a ver si pues consigue salir un poco de ese atolladero. Sí, los de Raúl Fuentes, que al menos son un equipo que es que no deja malas sensaciones, porque siempre consigue marcar, compite marcar. Pasa que bueno, también le marca. Entonces, al final... Sí, al final yo creo que esta victoria le da un poco la posibilidad de soñar, de salir un poco tal. De ahora mismo con esta victoria, de los que están abajo, es el que mejor posiciona está. Sobre todo dejar claro que bueno, como el Sporting Hortaleza en su campo está sacando todos los puntos, pues ellos en la Reina Sofía tienen que hacer lo mismo para al menos conseguir estar cerca de la salvación. Vamos que en el último partido de la jornada, que bueno, yo creo que era el partidazo, ¿no? Partidazo de la jornada. De esta jornada, el Atleti, que por fin consigue su primera victoria a domicilio, porque ya ha conseguido la victoria, pero a domicilio todavía no. Lo hace ante el Rayo Vallecano. Se adelantaron los colchoneros con un disparo desde fuera del área de Rubén Gómez en el minuto 33 de partido. Y bueno, en la segunda parte salieron a portar los vallecanos y Bello empató en el 49, bueno, que tras una serie de rechaces, pues cazó un balón dentro del área y lo cruzó muy bien. Y bueno, así de para el final, Gabri, que había salido un poquito ahí en la delantera para intentar hacer ese gol con la gran potencia que tiene el 14 del Atlético de Madrid, pues lo consiguió en un centro de Juan, logró cabecear e hizo el gol de la victoria para los de Ángel Donato. Y bueno, como decimos, el Atleti, aunque sufriendo, ganó por fin fuera de casa. Sí, la verdad que fue otro de los partidos sufridos de esta jornada. La verdad es que los partidos de los líderes, ¿no?, de este grupo han sido sufridos los dos esta semana. Creo que tampoco se puede hablar mal del Rayo Vallecano, del conjunto de Toni Paredes. Creo que hizo también un partidazo contra uno de los colosos al final del grupo. Y al final, como dice siempre Toni, ¿no?, pues con lo que tiene, no se puede ser más frugal y aprovechar el material que tiene para poder sacar oro de donde no hay. Importante también, muy importante también lo de Rubén Gómez, porque está siendo, bueno, desde la temporada pasada él está dando la oportunidad y está respondiendo muy bien. Lo veremos que 2009. Sí, jugador, la verdad que jugadorazo, y la verdad que bueno, pues está ahí también por el talento que tiene y por al final cómo lo está haciendo, está claro.
Pasamos a repasar en este caso ya la clasificación y vemos, bueno, pues al Real Madrid, líder del grupo con 18 puntos, es verdad que un poquito desmarcado con respecto al Atlético de Madrid, que le sigue con 13, Unión Adarve con 13 puntos también y Rayo Vallecano con 12, que son los que cierran, bueno, pues esa cabeza de lista. Quinto es Las Rozas con 10 puntos, seguido del Getafe y el Sporting de Alavés con 9. Con 8 están Rayo Alcobendas, Tribal Valera y Club Deportivo Badajoz. Y cierra esa zona tranquila el Leganés y el Valladolid con 7 puntitos. Para cerrar esta lista, Unionistas con 6 puntos, seguido de Villanovense con 4, Burgos con 2 y Diocesano con 1, que son, bueno, pues los equipos que están ahora mismo en descenso. Y vamos ahora con ese grupo 6, con ese grupo canario, con ese grupo que nos gusta tanto, del solecito y del buen humor y del buen todo. Y vamos con los resultados que ya tenemos por aquí, que empezamos con La Oliva 3, Acodetti 4. Unión Suyaiza 1, Unión Viera 2. Tenerife 1, Las Palmas 2. Juventud Laguna 1, Puerto Las Palmas 1. Arucas 4, Sobradillo 1. Barrancondo 1, Huracán 3. Marino 3, Longuera Toscal 4. Y Villa Santa Brígida 0, Mensajero 1. Bueno, pues aquí destacar el derbi, el clásico de aquí de Canarias, que se lo lleva Las Palmas. Y bueno, un Unión Viera que empieza ahí, bueno, a codearse con las posiciones altas de la tabla, sobre todo ganando un rival directo en esa posición como es el Unión Suyaiza. Y yo creo que también y Mensajero que sigue y que con la derrota del Tenerife y su victoria está segundo. Sí, a lo tonto, el Mensajero, buen augurio. Sí, el equipo de La Palma está increíble. Vamos a comenzar con ese primer partido, el que más goles tuvo, hasta 7 goles. Partidazo entre dos equipos que estaban pues en zona de descenso. Y digo estaban porque esta victoria, el Acodetti ha salido del descenso gracias a la primera victoria del curso. En el minuto 5 Álvaro Castellano adelantaba a La Oliva con un gran gol y en el 18 Tobias Wolinski hacía el 1-1. Se notaba que era un partido importantísimo para ambos, que jugaban pues, bueno, sin tomar muchos riesgos, y en el minuto 40 Guiomar Juan volvió a poner por delante al Acodetti. 1-2 al descanso. Tras un gran inicio en esta segunda parte, del Acodetti en el 56 Javier Alonso ponía de nuevo las tablas en el electrónico. A partir del empate recibido, el Acodetti tuvo 15 minutos donde se llevó el partido. En el 59 Luis Hidalgo y en el 64 Carlos Juan Galindo ponían el 2-3 y el 2-4 respectivamente para matar pues, las esperanzas de un Club Deportivo La Oliva, que a pesar de ponerse 3-4 en el 80 con el gol de Samuel Esteban, pues no pudo llegar a volver a empatar el partido. Se queda colista con un punto y gracias a esta gran victoria la Acodetti sale del descenso, 4 puntos, 2 por encima del descenso. Sí, al final, bueno, pues esa victoria de la Acodetti que le da un poco de aire para poder respirar y bueno, pues le saca un poco de esa zona roja. Seguimos, otro partido sobre el papel, bueno, que se esperaba sobre el papel, pues lo que no se esperaba esta jornada 6, el Unión Suyaiza y el Unión Viera, bueno, pues cuarto contra quinto, separados por un punto, un duelo directo a priori. José Luis González ponía por delante a la Unión Viera en el minuto 38 y en el 69 Pablo Elvira hacía el 1-1. Se venían un poco 20 minutos, pues apoteósicos un poco, en los que la Unión Viera, bueno, pues supo jugar mejor sus cartas, gracias a un gran gol de Pedro Montes de Oca, que puso el 1-2. Y bueno, pues al final fue el resultado final: primera derrota como local del Unión Suyaiza, primera victoria como visitante de la Unión Viera, que supera en la tabla a su rival y se coloca cuarto con 12 puntos. Al final un duelo directo que fue bastante intenso. Sí, un encuentro que la verdad deja muy bien lo que es la rivalidad, o sea, el nivel que se va cogiendo, esa zona ya un poquito despegándose de Tenerife Las Palmas, y que vemos que el Unión Viera va cogiendo bastante vuelo. Vamos con el partidazo de la jornada, con el gran derbi, ese Tenerife Las Palmas, en el campo 3 de la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Las Palmas se ponía 0-1 en el minuto 14 con un golazo de Naich Hernández, y en el descuento de la primera mitad el Tenerife lo empató con un gol de David Llanes. Se venía una gran segunda parte con la euforia local pues, por las nubes, y se rebajó cuando en el 53 Naich Hernández hacía su doblete particular para poner el 1-2 favorable a la Unión Deportiva Las Palmas.
y que bueno, el Tenerife no pudo lograr al menos el empate, pierde, no suma, se queda tercero porque, como hemos dicho, con esa victoria del Mensajero pues le supera el equipo de La Palma, y Las Palmas sigue líder, invicto, 18-18. Bueno, pues un Las Palmas líder, bueno, pues al final ese otro de los duelos directos, en este caso de los derbis, que al final, bueno, pues se lo lleva a Las Palmas, al final con cierta facilidad, digamos. Partidazo en el anexo Francisco Peraza, en el que se enfrentaban pues dos equipos pues igualados también, a 8 puntos en la clasificación, otro duelo directo entre el Juventud Laguna y el Puerto de Las Palmas. En el minuto 25, Jesús Sergio Mejía, bueno, pues, se ponía el 1-0 para el Juventud Laguna, para el conjunto local, que supo aguantar el resultado bastante bien hasta el descanso. En la segunda parte, Mensei de Cristo igualaba en el 57 para pues mantener un poco la igualdad entre estos dos equipos y repartir esos puntos. 10º ahora Juventud Laguna, 9º Puerto de Las Palmas y ambos con 8 puntos. Sí, el Puerto de Las Palmas que empezó muy bien y al menos pues bueno, sigue aguantando un poquito el tirón, no así ganando muy de seguido, pero bueno, al menos puntuando, que al final pues para sus objetivos yo creo que es muy importante. Vamos con la segunda victoria consecutiva del Huracán, esta vez ante un Barranco Hondo que sigue sin salir del descenso. Jesús Antonio se marcaba en propia en una jugada desafortunada en el minuto 8 para poner por delante al Huracán, y la primera parte llegaba con ese 0-1 al descanso. Al inicio de la segunda, en el 52, Adrián Deniz ponía el 0-2 favorable a los visitantes, y David Moya en el 75 puso el 1-2 para dar un poquito de esperanzas al Barranco Hondo. Lo intentó, pero no pudo, y en el descuento pues Musa Darame puso el 1-3 definitivo para dar por finiquitado ese partido. Otros 3 puntos para la Asociación Deportiva Huracán, y bueno, al final ante un Barranco Hondo que no termina de carburar al final con todo lo bien que lo hizo el año pasado. Sí, exacto, como la comparativa de la temporada pasada, pues al final pues no termina un poco de salir adelante. Vamos con el salto clasificatorio de la Lucas tras esa segunda victoria de la temporada, la segunda en el Manuel Pablo. Se puso 0-1 el Sobradillo con un gol de penalti anotado por Dylan Pérez en el minuto 8, un gol muy tempranero. A partir de ahí, pues el Arucas fue pues, prácticamente un ciclón, se llevó por delante al Sobradillo con 4 goles. En el 39, Javier Marrero ponía el 1-1. Pues un poco justo antes del descanso. En el 45, en el 46 Alberto Cabrera ponía el 2-1, un gol que bueno pues supuso un mazazo para el Sobradillo, y ya en la segunda parte Javier Marrero pues hacía su doblete particular para hacer el 3-1 en el 52, y en el 61 llegaba ya la sentencia, obra de Saúl Marrero, ojo que no son hermanos estos dos chicos. Y llega un poco la sentencia con ese cuarto gol. El Arucas, bueno, pues octavo con 9 puntos, y el Sobradillo, pues un 11º con 6, pues 4 por encima del descenso solamente. Sí, bueno, buena victoria de la Arucas para seguir en esa mitad de tabla. Vamos con un partido un partidazo, la verdad, otro partido con 7 goles. Marino 3, Longuera Toscal 4 en el anexo Antonio Domínguez. El Marino que se puso por delante en el minuto 20 gracias a un gol de Luca Valentino, y en el primer minuto de la segunda parte Ayoce Hernández ponía el 1-1 en el marcador, y a partir de ahí pues se desataron las hostilidades, ¿no? En el 54 Califa Babacar marcaba el 1-2 favorable al Longuera con un gran gol. El Marino no se rindió y el empate volvió al marcador con ese 2-2 con el gol de Hugo López. En el 80 Juanma García ponía el 2-3 favorable al Longuera, y en los últimos 10 minutos el partido se volvió loco. El Marino volvió a empatar en el 82, esta vez 3-3 con el gol de Arturo Barragán, y cuando parecía que todo iba a quedar así, en el minuto 100, porque hubo 10 minutos de añadido, de penalti, fue como consiguió la victoria el Longuera Toscal, gracias a que Ariane Martín pues lo convirtió en gol. El Marino con esta derrota pues entra en descenso, ya que tampoco pues ha conseguido todavía conseguir esos primeros 3 puntos de la temporada, aunque sí sumar, y el Longuera Toscal pues tercera victoria del curso, quinto. Sí, al final el Longuera Toscal pues está colando en esos puestos, está ahora mismo con esa quinta posición como posible mejor quinto, y bueno, pues la verdad que no está tampoco mal. Es uno también de los, con el Mensajero, yo creo que un poco de los ahora mismo revelación, podría aspirar a ese título de equipo revelación de la temporada.
Pasamos al último encuentro, vuelve a ganar bueno, pues el Mensajero. Esta vez pues en Los Olivos ante un Villa Santa Brígida que bueno, pues continúa sin poder estrenar la victoria. El partido bueno, pues tuvo un solitario gol de Yadier Leal en el minuto 56, que pues el que le daba al Mensajero la tercera victoria consecutiva de la temporada, la quinta de 6 partidos en Liga. Con esa victoria y la derrota del Tenerife, bueno, pues el Mensa se coloca segundo en la clasificación con 15 puntos, a 3 solo de Las Palmas. Y por su parte la de Villa Santa Brígida, bueno, pues penúltimo con 2 puntitos lejos de la salvación. Sí, este grupo son 4, luego lo veremos en clasificación. El Marino, Barranco Hondo, Villa Santa Brígida y La Oliva, que no han conseguido todavía la victoria. Es cuanto menos llamativo. Vamos con la clasificación, en que ya tenemos por aquí, y como decimos, vemos a esa Unión Deportiva Las Palmas que sigue intratable, 18 puntos para ser líder, seguido del sorprendente Club Deportivo Mensajero, que ha empezado muy bien, 15 puntos, al igual que el Tenerife, que es tercero, y cuarto el Unión Viera con 12 puntitos. Le sigue el Longuera Toscal con 11 puntos, hay que en ese posible puesto de clasificación de Copa del Rey, seguido de la Unión Suyaiza con 10 puntos, Huracán y Arucas con 9, Puerto Las Palmas y Juventud Laguna con 8, Sobradillo con 6 y cierra la zona de la permanencia la Codeti con 4 puntos. Abre la zona roja el Club Deportivo Marino y el Barranco Hondo con 2 puntos como el Villa Santa Brígida, y cierra como Farolillo Rojo la Oliva con 1 punto. Por último, analizamos los resultados en este grupo de la zona de Levante, de Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, y arrancamos con los resultados. Real Murcia 3, Murcia Promises 3. Levante 4, Talavera 1. Pinatar 1, Albacete 3. Roda 2, Patacona 2. Elche 3, Hércules 0. Alboraya 1, Villarreal 1. Jove Español 2, UCAM Murcia 5. Y Valencia 5, Castellón 1. Bueno, pues ahí están un poco esos resultados de la jornada. Bueno, pues esa. Aquí 2 derbis. Aquí hay 2 derbis y aquí, bueno, pues hay un poquito de todos resultados un poco dispares. Sí. Una cosa que a priori no podía ser llamativa, que es que te metan un gol, pero bueno, es que le han metido un gol al Levante. Sí, es verdad. Arrancamos con ese, bueno, pues con ese duelo, con ese derbi murciano entre Real Murcia y Murcia Promises en un partidazo, bueno, pues con hasta 6 goles. Ismael Segura adelantó a los locales tras convertir el penalti en el minuto 14, mientras que Juan Párraga, bueno, pues igualó la contienda en el 38 con un golazo desde más de 25 metros. El Real Murcia pues puso la directa en la segunda parte con los goles de Noguerol de cabeza en el 60 y de Frato tras aprovechar pues un balón suelto en el 83, y cuando el partido pues parecía ya resuelto y parecía que se iba a cerrar ahí, Cristian Alemany volvía a aparecer en escena de penalti en el 90, ponía el Murcia Promises a un gol de distancia, y bueno, pues la épica se desataba en el 94 con el gol de Chavero para empatar un poco el partido para empatar el partido a 3 y bueno, pues repartir esos puntos entre Real Murcia y su equipo afín. Sí, el Murcia Promises, que bueno, aquí corrobora un poquito el buen inicio de temporada que está haciendo ante todo en Real Murcia, de bueno, empatarles a 3 y rascarles ese puntito, se podría decir fuera de casa, pero bueno, no sé. Sí, bueno. Domicilio. Sí, a domicilio, vamos a decir a domicilio, sí. Vamos con el Levante ahora, que fue capaz de sobreponerse a ese gol visitante que es el primer gol que le marcan en toda la temporada. Fue obra de Hugo Gil en el minuto 1 de partido, que acabó con esa imbatibilidad de los granotas. Los de Jesús Bernal llegaron al descanso con ventaja gracias al doblete de Aleix Enríquez en el 41 y en el 45. Aleix no se conformó y completó un hat-trick con un gol en el 59. Aldiyar Nurgali sentenció el partido para los de Buñol en el 80 para dejar ese 4-1 final y seguir un poquito la estela de esa primera y segunda posición de este grupo 7. Bueno, al final ese gol un poco del honor del Talavera, ¿no? Para ver que no son los equipos invencible, pero bueno, pues al final resultado contundente, victoria del Levante. Que bueno, pues sigue ahí en esos puestos de arriba de la clasificación. Pasamos al siguiente encuentro, otra derrota en este caso para la Escuela de Fútbol Pinatar ante el Albacete, bueno, que se ha sentado ya en puestos de copa.
Los murcianos pues llegaron al descanso con ventaja tras el tanto de Jalal Boutiri en el minuto 28, una victoria parcial que permitía soñar al conjunto local y sumar sus primeros puntos de la temporada. Sin embargo, pues los manchegos no se iban a dar por vencidos, reaccionaban rápido en la segunda mitad con los goles de Diego García en el 60 y de Álvaro González en el 63. David Jiménez sentenciaba el partido en el 90, pues tras quedarse con uno más por la expulsión de Sergio Santiago, para que el Albacete pues sume 14 puntos en la clasificación. Vamos con el siguiente encuentro, un choque de dinámicas opuestas en Villarreal que terminó con tablas entre el Roda y el Patacona. Los locales adelantaron en el minuto 3 con el gol de Juanma Borrero. El Patacona igualó en el 52 gracias al tanto de Lucas Morán. Sin embargo, pues el equipo dirigido por Alberto Fito se puso por delante en el 66 con el gol de Saúl Rodríguez. Cuando parecía que los 3 puntos se iban a quedar para el Club Deportivo Roda, fue Pau Aleixandre quien salvó un punto en el 88 para los de Valencia con ese 2-2 final. Uh-huh. Sí, al final, bueno, ese reparto de puntos entre Roda y Patacona, que bueno, pues solo, bueno, al final no hace mucha mella en ninguno de los. No, ni al Patacona le saca del descenso y al Roda tampoco le mueve. Se quedan un poco con ese sabor agridulce. Pasamos al siguiente encuentro, el Elche, que volvió en casa ante el Hércules para salir un poco para salir del descenso tras un mal inicio de esta temporada. Los ilicitanos, bueno, pues pusieron la directa en la segunda parte con el gol de Sergio Jara en el minuto 51 y sin embargo, bueno, pues la sentencia no llegó hasta el 85 cuando Alejandro Azorín cometió un penalti en el que fue expulsado tras empujar al rival con la intención, bueno, pues de evitar una ocasión manifiesta de gol, como diría cualquier lecto en arbitraje. El penalti lo transformó Álvaro Miralles y el gol, bueno, pues el gol final llegó en el 90 con el tanto de José Dura para poner el 3-0. Victoria del Elche, que parece que se va un poco recuperando de ese inicio de temporada un poco. Sí, viene muy bien la victoria del Elche, de eso, bueno, te recuperas y sobre todo ganas por bien, o sea, en un derbi, o sea, es que viene psicológicamente. Un poco de moral. Coge bastante moral el Elche. Vamos con un empate bastante sorprendente entre Alboraya y Villarreal. El equipo de Pepe Reina se adelantó en el 7 con el gol de Thiago Albiol. Sin embargo, a diferencia de los anteriores partidos, los groguets pues no fueron capaces de mantener esa ventaja. En el 39 los valencianos igualaron la contienda con el tanto de Mario Martí. Y en la segunda mitad, pues ninguno de los dos equipos fue incapaz de encontrar portería, dejándose 1-1 como resultado final. Y bueno, es un puntito muy importante para el Alboraya por conseguirlo ante el Villarreal. Y el Villarreal, pues es que no termina. Parecía que sí que calibraba, pero ahora ya es como un poquito de. No es un frenazo en seco, pero sí que es un frenazo. Y pues eso, o sea, para meterse en mitad de tabla y no conseguir hacerse, pues al menos con entrar en ese top 4. Sí, bueno, de momento habrá que esperar un poquito que el Villarreal pueda saltar un poco ese liderato, todavía le queda un poco, así que bueno, este reparto de puntos un poco raro, porque al final parece que se espera un poco más, ¿no? de este Villarreal. Goleada de Lucas Murcia ante el Jove Español para, bueno, pues mantenerse colíder. En el minuto 16 se adelantaron el conjunto de los visitantes con un gran pase filtrado de Nacho Alandes hacia Fonseca, que regateó al portero. Sin embargo, el Jove igualó el partido en el 22 desde el punto de penalti. La igualdad pues duró pues hasta la segunda mitad, cuando iniciaba pues un poco el festival de goles. En escasos 10 minutos el UCAM pues anotaba 3 goles, Carballido en el 50, Fonseca en el 56 y Unax Ariza en el 59 sentenciaban pues el partido para el conjunto visitante. Para los murcianos, Nacho Alandes aprovechaba un error en la defensa para aumentar la distancia en el 78, y el Jove pues maquillaba un poco el resultado con ese 2-5 de penalti, pero que bueno, que no le servía para sumar esta jornada. No, el Jove que sigue sin ganar, y es que bueno, al final se ha enfrentado a un UCAM que parece que se está consolidando en esa segunda posición. Creo que es el único equipo junto con Levante y Albacete que le están siguiendo un poquito la estela al líder del grupo, al Valencia. O sea que están muy bien los católicos. Hay talento en los equipos murcianos. Sí, hay talento.
Y hablando del Valencia, pues vamos con él, que fue su partido es el que cerró la jornada de H7, que bueno, no se queda corto y también golean Paterna al Castellón para resarcirse de esa derrota de la jornada anterior ante el Albacete. Los castellonenses adelantaron en el minuto 20 con el gol de Fran Santamaría tras robar en la presión alta, pero no aguantaron el resultado. El conjunto che completó una gran remontada, llegando al descanso con un 4-1 a favor. Rodrigo en el 30, Esteves en el 38, Dominicas en el 40 y Boico en el 43 arrollaron a un Castellón que ha encajado 9 goles en las 2 últimas jornadas. El gol final, pues en el 85, por medio de Poveda, para dejar, pues bueno, maquillar un poquito más aún esa goleada, 5-1, que mantiene a los ches líderes firmes en esa primera posición. Sí, al final, bueno, victoria también contundente esta jornada del Valencia, que al final, bueno, pues oye, quieras que no, está líder y vamos a ver la clasificación y así ya lo analizamos directamente. Líder con 15 puntos, seguido de Lucam con 15 puntos también, Levante con 14 y Albacete con 13. Quinto es el Murcia Promesas con 11 puntos, sexto el Castellón con 9, Roda, Villarreal, Real Murcia y Alboraya se quedan a mitad de tabla con 8 puntos y cierran la zona tranquila el Elche y el Hércules con 7 puntos. Ya en la zona de descenso el Talavera con 6 puntos, seguido del Patacona con 5, Jove San Vicente con 1 punto solamente y el Pinatar que como farolillo rojo pues todavía no ha conseguido puntuar. Bueno, pues hasta aquí este descuento 6. Sí, hasta aquí este descuento número 6, jornada 6, jornada 7 en el grupo 4. No nos vamos, bueno, pues sin recordaros que tenéis a disposición toda la información en nuestra web www.juvenildivisiondehonor.com y en nuestras redes @juvenildh. Que se suscriban. Que se suscriban. Para la gente aquí, vamos, gratis. Poquito a poco van subiendo ahí los numeritos en YouTube. Gratis. Muy gratis, que se suscriban, comentarios, sugerencias, pues ya sabéis, la cajita ahí la tenéis, un like y hypearnos el vídeo. Que ya que está esa opción nueva en YouTube, pues que le deis, que no cuesta nada tampoco. Así que nada, nos vemos en el siguiente descuento. Chao. Chao. Will you fucking fight back?